A la mañana siguiente de nuestra boda, el timbre de la puerta me despertó de golpe. En el momento en que abrí la puerta, la mano de mi madre me golpeó la cara. «Eres un niño desagradecido. Te casas sin decirnos nada», gritó. «Tu hermano ni siquiera está casado todavía. ¿Cómo te atreves a divorciarte ahora y dejar que tu hermano se quede con ella?» Intenté razonar con ellos y rogué que se fueran. «Será un problema si mi esposa te ve». Apenas esas palabras salieron de mi boca cuando la escuché. Me agarré la mejilla dolorida, rezando para que simplemente dijeran, que Sarah no vea esto. Pero su fragancia familiar y fresca ya se extendía por el pasillo. Sarah Finnegan apareció, vestida únicamente con una de mis camisas blancas abotonadas, cuyo dobladillo caía lo suficientemente alto como para rozar sus muslos. Estaba descalza y se movía por el suelo con la gracia silenciosa de un depredador. Sus ojos se posaron en la huella roja de la mano que florecía en mi mejilla. «¿Quién te golpeó?» Su voz era suave como un susurro, pero estaba cargada de hielo. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Mi madre alzó la barbilla y sonrió con desprecio. «¿Entonces, tú eres la esposa? ¿Crees que puedes entrar en mi familia sin mi aprobación?» La forma en que Sarah miró a mi madre cambió. «Fuiste tú quien golpeó a mi amor». Mi madre se burló, completamente ajena al peligro. «¿Qué? Apenas eres nuera y ya estás intentando imponerte. Déjame decirte algo, él es mi hijo primero y tu esposo después. Es el derecho de una madre disciplinar a su propio hijo». El siguiente sonido fue un crujido, incluso más fuerte que el primero. La cabeza de mi madre se giró hacia un lado. 5 ronchas rojas aparecieron instantáneamente en su mejilla. Sarapina sacudió su muñeca con naturalidad, con una sonrisa suave y curvada en los labios. «Tienes razón», dijo dulcemente. «Y es el derecho de la esposa disciplinar a su suegra. El cambio de roles es justo». El tiempo pareció detenerse. Los ojos de mi hermano estaban abiertos por la incredulidad. Mi madre se llevó la mano al rostro y sus pupilas se contrajeron por la sorpresa. Antes de que pudiera procesarlo, Sarah la agarró por el cuello y las bofetadas cayeron como una tormenta torrencial. «El día que me casé con Isen hice una promesa», dijo Sarah entre golpe y golpe. «Si alguien alguna vez se atrevía a hacerle daño, lo pagaría 10 veces más». No se detuvo hasta que dio la última bofetada. Cuando finalmente la soltó, la boca y la cara de mi madre estaban manchadas de sangre. «Mamá», gritó mi hermano Kevin mientras corría a su lado. Luego me lanzó una mirada venenosa. «Isen, pedazo de basura inútil. ¿Cómo pudiste dejar que le pegara a mamá? Controla a tu mujer. No vamos a permitir que una mujer como esta se case con un miembro de nuestra familia». Sarah, sin embargo, era la imagen misma de la calma. Hizo un gesto de desdén. «Sal de aquí», dijo con la voz aún suave. A mi madre le temblaban los labios. Al empezar a hablar, Sarah añadió en voz baja, «Si vuelvo a ver a alguno de los dos tocarlo, les cortaré las manos». Luego se giró hacia mí, su expresión se suavizó al instante. Sus dedos rozaron la piel ardiente de mi mejilla mientras susurraba como si arrullara a un niño, «¿Te duele, cariño?». Negué con la cabeza, pero podía oír mi propio corazón latir descontroladamente. Se había acabado. Estaba furiosa. Una vez que su amor obsesivo se encendía, nunca se apagaba. Como si hiciera una declaración solemne, dijo, «Desde el día en que nos casamos, soy la única familia que Isen tiene en este mundo. Si vuelven a molestarnos, no esperen que sea educada. Él es mi carne y mi sangre», escupió mi madre, lanzándome saliva mezclada con sangre, con una voz que sonaba como un gong roto. «Mientras yo viva, nunca serás parte de esta familia». Tal como lo esperaba, al oír eso, una fría intención asesina llenó los ojos de Sarah. Mi hermano Kevin vio la oportunidad y me agarró del cuello. «Vamos a la oficina del condado. Si no firmas los papeles del divorcio hoy, te estrellaré la cabeza contra el mostrador hasta que lo hagas». Sarapina no dijo una sola palabra. Simplemente se agachó y me alisó las arrugas del cuello. Sus uñas aún estaban manchadas con la sangre de mi madre,
un marcado contraste con los puños blancos como la nieve de su camisa. Isen, murmuró con una voz suave y tranquilizadora, ¿tienes tu identificación y tu certificado de nacimiento? Asentí. Bien. Ella levantó la vista y la calidez de sus ojos se congeló al instante. Nadie te llevará a ninguna parte. Apenas terminó de hablar cuando, de repente, mi hermano fue levantado del suelo. Sarah lo tenía agarrado por la muñeca con una sola mano. Con un giro brusco y violento, un crujido repugnante resonó en la habitación, como si se hubiera roto un tallo de apio. Antes de que Kevin pudiera gritar, la punta de su zapato golpeó la parte posterior de su rodilla y se desplomó, arrodillándose a mis pies. ¿Quieres arrastrar a mi marido para que se divorcie?, dijo Sarah inclinándose, su largo cabello rozó su rostro contorsionado por el dolor. Primero tendrás que pasar sobre mi cadáver. Mi madre, con los ojos rojos de furia, agarró un jarrón de cerámica de la mesa de la entrada y cargó. Bruja, te mataré. Instintivamente me moví para proteger a Sarah, pero ella me empujó a una distancia segura con una sola mano. El jarrón se detuvo a una pulgada de su frente. Lo había atrapado entre dos dedos con tanta facilidad como si arrancara una flor. Con un suave giro de muñeca, bajó con fuerza la base del jarrón contra el pecho de mi madre. Un ruido sordo, como el de un fuelle desgastado al ser pisoteado, escapó de los pulmones de mi madre. Ella se tambaleó hacia atrás y se estrelló contra el zapatero. Biológicamente hablando, eres su madre, dijo Sarah, dejando el jarrón sobre la mesa con la delicadeza de un artista que arregla flores. Pero legalmente, su certificado de matrimonio dice que su esposa soy yo. Avanzó un paso, sacó una toallita húmeda y empezó a limpiarse las yemas de los dedos. Tengo que recordarte cuántos años de prisión pueden darte por robo, agresión y privación ilegal de la libertad. No pude evitar pensar que la vieja Sarah ya los habría matado a golpes. Ahora que estábamos casados, se mostraba más comedida e, incluso, sorprendentemente, mencionaba la ley. El rostro de mi madre palideció, pero aún así intentó sonar dura. Cabrón. ¿Crees que la ley me da miedo? Soy su madre. Aunque lo matara a golpes, nadie se atrevería a arrestarme. Sarah sonrió, sacó su teléfono y giró la pantalla hacia ellos. En la grabación de alta definición, mi madre blandía el jarrón y mi hermano me retorcía el brazo, cada acción estaba capturada con un detalle incriminatorio. Ya está subido a la nube, dijo en voz baja. Si no ingreso la contraseña en 30 minutos, el video se enviará automáticamente al departamento de policía local, a los servicios de protección infantil y a los 3 bufetes de abogados que tengo contratados. El aire fue succionado de la habitación. Una gota de sudor frío resbaló desde la barbilla de mi hermano hasta el suelo, mezclándose con los fragmentos destrozados del orgullo de mi madre. Sus labios temblaron, pero no salió ninguna maldición, solo un sonido parecido al resoplido de un caballo. Sarah guardó su teléfono y luego me miró a los ojos. Isen, dijo, tomando mi mejilla aún caliente. Su voz volvió a ser suave como algodón de azúcar. Ve al dormitorio. Toma tu certificado de matrimonio, tu certificado de nacimiento y tu identificación. ¿A dónde vamos?, pregunté con la garganta seca. Al hospital. Me besó la oreja. Para que tus lesiones queden documentadas en un informe médico. Luego miró a mi madre con una sonrisa radiante. La vamos a demandar por agresión grave. Mi madre finalmente se quebró y se arrojó a mis piernas. Isen, ¿de verdad vas a dejar que tu propia madre vaya a la cárcel? Yo te di a luz. Miré su cabello canoso, enmarañado en la frente con sangre, y sentí como si mi corazón estuviera siendo cortado por una cuchilla desafilada. Pero la mano de Sarah encontró la mía primero, sus dedos se entrelazaron con los míos. Su palma estaba tan caliente que casi quemaba. Isen, susurró en mi oído tan bajo que solo yo pude oírla. Sientes pena por ella, pero ¿quién ha sentido pena por ti? Desde que naciste, solo ha tenido ojos para tu hermano. ¿De verdad aún tienes esperanzas en ella? Mentiría si dijera que no. Pero mientras pensaba en la mujer que estaba a mi lado, la que me protegería del mundo, me di cuenta de algo, Sarah era la única que merecía ser protegida.
Cerré los ojos, respiré hondo y los volví a abrir. Mamá, dije, inclinándome y apartando sus dedos de mí uno por uno. La puerta de la sala de reconocimiento se cerró con un clic. Las palabras del médico, tímpano derecho perforado y múltiples contusiones de tejidos blandos aún resonaban en mis oídos. Me apoyé contra la pared y saqué un sobremanila de mi bolso. Dentro estaba la declaración de indemnización que había impreso la semana pasada. Sarah había ido a traerme un chocolate caliente porque tenía las manos heladas y necesitaba algo de calor. Me quedé mirando las puntas de mis zapatos y luego escuché mi propia voz ronca resonar en el pasillo vacío. Esta no es la primera vez que me golpeas, mamá. Cuando tenía 8 años, obtuve el primer lugar en mi grado. Arrugaste mi certificado de premio y lo metiste en el horno, diciendo que no tenía sentido que el mayor estudiara tanto, que debía simplemente conseguir un trabajo y empezar a ahorrar para ayudar a Kevin a salir adelante. Cuando tenía 12 años, tuve 104 grados de fiebre. Llevaste a Kevin a la ciudad a comer perritos calientes y a mí me dejaste en la cama para que aguantara. Cuando tenía 16 años, recibí una carta de aceptación de la mejor escuela magnet de la ciudad. Esa noche llevaste a Kevin a comprar unas Nike nuevas y gastaste el dinero de mi matrícula, diciendo que sus deportes eran más importantes. En mi cumpleaños número 18 trabajé durante medio año para comprarme un pastel de $20, y lo primero que dijiste al llegar a casa fue, Kevin quiere ese nuevo videojuego, dale el dinero. Luego tiraste mi pastel a la basura justo delante de mí. Mi madre se sentó en el banco frente a mí. La sangre se había secado en la comisura de su boca y parecía como si quisiera reprimir un sonido áspero que salía de su garganta, pero en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, se quedó paralizada. Probablemente fue la primera vez que la miré como a una completa extraña. Siempre dices que soy tu carne y sangre. Hice una pausa y saqué la última hoja, pero la carne puede pudrirse y, cuando se pudre, hay que cortarla. En la parte superior de la página había 4 palabras en letras negras y en negrita, declaración voluntaria de baja. En la parte inferior ya estaba mi firma, la fecha escrita al lado era el día en que Sarah y yo obtuvimos nuestra licencia de matrimonio. Se lo tendí junto con un bolígrafo y dije, firma esto. Añade tu huella digital. A partir de ahora, tu vida y mi muerte no tendrán nada que ver la una con la otra. Si Kevin necesita una casa nueva, puedes vender tu propia sangre. Si necesitas dinero en tu vejez, puedes demandarme, pagaré lo que decida el tribunal, pero no esperes nunca más volver a llamarte mamá. Los labios de mi madre temblaron, levantó la cabeza para mirarme y, por primera vez, vi un terror genuino en sus ojos. Debió entenderlo finalmente, el niño que una vez se arrodilló en el suelo rogándole que no se fuera, que lloró mientras perseguía su camioneta por la carretera, había sido asesinado, apuñalado hasta la muerte, un corte a la vez, por su propia mano. Ethan me llamó por mi apodo de la infancia, su voz era como hierro oxidado raspando contra el cristal. Me puse de pie mientras alguien colocaba una taza caliente en mis manos. Sarah había regresado en algún momento. De la taza salía vapor y me ardían los ojos. Tomé un sorbo y era tan dulce que casi resultaba amargo, pero el calor se filtró lentamente de nuevo a mis dedos entumecidos. Deberías firmarlo, dije mientras mi aliento se nublaba en el aire frío. La mano de mi madre temblaba como una ramita seca, incapaz de quitar el capuchón del bolígrafo. De repente, Sarah extendió la mano y le quitó la tapa, su voz era suave, pero contenía una amenaza imposible de ignorar. Mamá, fírmalo. Si no lo haces, escanearé este documento, lo certificaré y haré una copia de seguridad, luego enviaré copias junto con el informe médico del hospital al comandante de Kevin en el ejército, al consejo municipal y a esa tía chismosa tuya, Carol, a quien le encanta hablar de más. De ahora en adelante, manténganse alejados de mí y de Ethan o, de lo contrario. El rostro de Sarah estaba sombrío, literalmente te haré desaparecer de este mundo. Con mi familia fuera de escena, Sarah y yo caímos en una vida de pura pasión, no podíamos tener suficiente el uno del otro. Pronto, la noticia de un bebé llegó como una lluvia primaveral inesperada, filtrándose silenciosamente en cada rincón de nuestras vidas.
El día que se enteró, le estaba dando de comer un trozo de mango en rodajas, dio un mordisco y de repente frunció el ceño y corrió al baño con arcadas. Me quedé congelado, con el trozo de fruta dorada todavía entre mis dedos, y un momento después emergió apoyada contra el marco de la puerta, con los ojos brillando con algo que era mitad lágrimas y mitad risa. Isen, dijo suavemente, creo que estamos embarazados. En ese instante fue como si todo mi mundo hubiera sido repintado con colores vibrantes, nos abrazamos, sintiéndonos como dos niños que hubieran encontrado un caramelo entre las ruinas. Al día siguiente fui a la librería y compré un montón de libros, incluido Qué esperar cuando estás esperando, el manual del papá, llené el refrigerador con ácido fólico, leche orgánica y camarones silvestres. Sarah se sentó descalza en el sofá, sosteniendo la imagen de la ecografía contra su pecho como si fuera un boleto al futuro. Ethan, murmuró en mi cuello esa noche con una voz tan suave que casi se derretía, elijamos un apodo para el bebé. ¿Qué tal Mango? Sugerí besándola en la coronilla, fue el Mango el que nos dio la pista. Bueno, Manguito será, se rió, dibujando círculos en mi palma con el dedo. Reservamos el mejor hospital de maternidad, nos pusimos en lista de espera para una sala de partos VIP e incluso contratamos a una enfermera de posparto con 6 meses de antelación. El día que fuimos a la oficina del secretario del condado para registrar mi nacimiento, yo llevaba la camisa azul claro que ella me compró y ella llevaba un vestido largo blanco y suelto, su vientre todavía estaba plano, pero se comportaba con una nueva postura orgullosa. Tomamos un número, esperamos en la fila, nos tomaron la foto y llenamos los formularios. Todo parecía un cuento de hadas, una alfombra roja extendida solo para nosotros. Hasta que la empleada detrás de la ventanilla tecleó algo, levantó la vista y nos miró a los dos con una voz tan fría y distante como la de un juez leyendo una sentencia de muerte. El sistema muestra que ustedes dos finalizaron su divorcio hace un mes, actualmente no son una pareja legalmente casada, por lo que no son elegibles para solicitar un registro de nacimiento. Un fuerte zumbido llenó mis oídos, como si alguien me hubiera desenchufado el cerebro, oí mi propia voz reseca preguntar si debía haber algún error. La empleada giró el monitor hacia nosotros y la fría luz azul me hizo entrecerrar los ojos, el sello oficial era de un rojo brillante, como una mancha de sangre húmeda. Giré la cabeza para mirar a Sarah y ella permaneció completamente inmóvil, su rostro tan pálido que era casi translúcido, sus pestañas temblaban violentamente, pero sus labios estaban apretados en una línea fina y dura. Me acerqué a ella, pero las yemas de mis dedos solo rozaron su muñeca, que estaba fría como un bloque de hielo, de repente levantó la mirada y me dio una sonrisa más dolorosa que un sollozo. Isen, vamos a casa, ¿de acuerdo? De camino a casa conduje a través de un túnel, nuestras dos siluetas silenciosas reflejadas en la ventana, apreté con fuerza el aviso de rechazo y el papel se volvió suave y endeble por el sudor de mi palma. En cuanto entramos por la puerta, ella fue directamente a la cocina y me dio la espalda, el sonido del agua corriendo llenó el apartamento. Me apoyé en el marco de la puerta y mi voz sonó tan ronca que no parecía la mía cuando dije que todo estaba bien, que obviamente había habido un error y que nos casaríamos otra vez. Ella cerró el grifo y, al darse la vuelta, tenía en la mano un reluciente cuchillo de cocina, aquello la había llevado al límite. Sé quién lo hizo, voy a ir a cuidarlos ahora mismo. Sabía que no podía detenerla, así que me senté en el asiento del pasajero de su camioneta G negra, ella pisó el acelerador a fondo, el motor rugió como una bestia y los neumáticos chirriaron contra el pavimento. Me ajusté el cinturón de seguridad, con los nudillos blancos y la garganta seca, y le dije que nos tranquilizáramos un momento. Estoy perfectamente tranquila, respondió con una voz terriblemente serena, aunque una tormenta negra rugía en sus ojos. El coche se detuvo derrapando frente al antiguo edificio de apartamentos de mi madre. Por supuesto, Sarah sabía todo lo que había que saber sobre mí. La luz estaba encendida en el apartamento del 6º piso y el olor a carne cocida se filtraba desde la ventana, mezclado con las desagradables carcajadas de mi hermano. Sentí como si una sierra desafilada me raspara los nervios. Sarah salió del coche y el dobladillo de su gabardina ondeaba con el viento nocturno, cargó hacia adelante, subiendo las escaleras de 2 en 2, y cuando llegué al 6º piso ya había levantado la pierna. Un estruendo,
La puerta de seguridad de alta resistencia se cerró de golpe, arrancando un trozo de pared junto con el marco. El cerrojo voló por la sala de estar y se detuvo con estrépito justo frente a las pantuflas de mi madre. El apartamento quedó en silencio. Mi madre estaba congelada, con una costilla de barbacoa todavía en la mano y la salsa goteando al suelo, mientras mi hermano estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá viendo un video de TikTok a todo volumen, y su risa murió en su garganta como la de un pollo estrangulado. Sara cruzó el umbral destrozado y los tacones de sus botas resonaron con fuerza sobre el suelo de baldosas. La seguí de cerca, con el corazón latiéndome en el pecho, y no pude evitar susurrar: Dios, esa es mi esposa. Ella me miró, las comisuras de sus ojos se arrugaron, pero la sonrisa no llegó a ellos. Isen, cierra la puerta. Me giré y apoyé obedientemente la puerta rota en su lugar, que emitió un gemido metálico como si se lamentara por mi madre. Mi madre dejó caer la costilla en su plato, intentando proyectar una autoridad que no tenía, y preguntó si habíamos perdido la cabeza, pero Sara no le dio tiempo a terminar. Le lanzó una sola bofetada que la envió al suelo y luego tomó el cuenco de guiso grasiento y lo volcó sobre su cabeza. Mamá, gritó mi hermano al empezar a levantarse, pero Sara lo pateó. El cuenco de cerámica salió volando y se estrelló contra su rodilla. Él gritó y cayó hacia adelante, golpeándose la frente contra la esquina de la mesa de café, y de inmediato una línea de sangre brotó a lo largo de su ceja. Permanezcan de rodillas hasta que yo les diga que pueden levantarse, ordenó Sara. Mi madre finalmente salió de su zoc, agarró una escoba de detrás del sofá y la agitó como un garrote. Sara se hizo a un lado, agarró el palo y lo empujó hacia atrás, y la punta del mango de madera golpeó a mi madre directamente en el centro del pecho, sacándole el aire de golpe mientras su rostro se tornaba de un azul violáceo y se desplomaba en el sofá, incapaz de emitir sonido alguno. ¿Por qué nos golpeas?, balbuceó mi hermano al darse cuenta de que no era rival para ella. Me arrodillé y le puse en la cara el aviso de rechazo del registro de nacimiento. ¿Eras tú, no? Su rostro estaba medio cubierto de sangre, pero aún así intentó mentir. Hermano, mamá solo estaba tratando de hacer lo mejor para ti. Esa mujer es peligrosa. Tienes que divorciarte de ella. Al oír la palabra divorcio, la mirada de Sara cayó al cero absoluto. Dilo otra vez, te reto. Antes de que mi hermano pudiera reaccionar, Sara ya había recogido un trozo del cuenco roto y había trazado una línea roja en su mejilla. El hedor a orina llenó de repente el aire a su alrededor. La expresión de Sara permaneció plácida, pero yo sabía que decía cada palabra en serio. Cualquiera que intentara separarnos, ella realmente lo mataría. Ja. Soa. Nos equivocamos. Lo sentimos mucho, suplicó mi madre, arrodillada en el suelo, con el guiso y la sangre goteándole del cabello, le temblaban los labios. Nunca volveremos a interferir en sus vidas, lo juramos. Mi hermano era un mar de mocos y lágrimas, arrodillado rígidamente, demasiado aterrorizado incluso para limpiarse la sangre que le goteaba de la frente. Hermana, no señora, es toda tuya. Mañana me iré del estado y buscaré trabajo. No volveré jamás, lo juro. Sara permanecía de pie junto a ellos, ociosa, haciendo girar entre los dedos el fragmento de porcelana manchado de sangre. Cuando ellos suplicaron perdón, soltó una risa suave, con una voz tan dulce como si hablara a un niño. Es demasiado tarde. Se agachó y presionó el borde afilado del fragmento contra la cara de Kevin, trazando una delgada línea de sangre a lo largo de su mandíbula. La gente como tú necesita una lección. Hiciste que Isen sufriera la humillación pública de que anunciaran su divorcio en la oficina del secretario del condado, ¿y crees que un simple lo siento borra eso? Giró la muñeca y presionó el fragmento justo debajo del lóbulo de su oreja, una sola gota de sangre rodó brillante como un rubí. Voy a hacerte recordar, susurró. ¿Qué se siente afrontar las consecuencias? Entonces Sara sonrió y me miró. Cariño, ¿qué tal si les corto una oreja y les saco un ojo? ¿Sería justo? Sonreía, pero yo sabía que hablaba en serio, justo cuando Kevin parecía a punto de desmayarse del miedo. La puerta de seguridad destrozada se abrió desde afuera y una figura corpulenta llenó el umbral, una gruesa cadena de oro brillaba bajo la luz del pasillo. Vaya, vaya,
¿A qué viene todo este drama? Era mi primo Vince Rizzo, un matón muy conocido en nuestro pueblo. De niños, mi hermano solía aliarse con él para acosarme, para que Vince lo dejara en paz. Había oído que cumplió 3 años de prisión por agresión y que ahora se ganaba la vida como portero y matón a sueldo. Una fea cicatriz le recorría desde la ceja hasta la comisura de la boca, haciendo que su sonrisa pareciera la de un 100 pies rastrero. Un destello de esperanza iluminó los ojos de mi madre. Vince, ayúdame, este psicópata está intentando matarnos. Kevin lo miró como si fuera su salvador. Primo, sácala de aquí, está loca. Vince mascaba chicle mientras su mirada recorría el cuerpo de Sarah. Así que esta es la mujercita, ¿eh? Sopló una burbuja que explotó. Incluso más sexy que en las fotos. Dio 2 pasos hacia adelante y extendió la mano para tocar la cara de Sarah. ¡Qué piel tan bonita! Siempre me ha gustado que... Nunca terminó la frase. Sarah sacudió el fragmento de porcelana que tenía en la mano y Vince se abrió un profundo corte en el dorso de la mano, gotas de sangre salpicaron la pared como tinta. Se quedó paralizado un segundo, mirando de su mano a Sarah, y luego una lenta y fea sonrisa se extendió por su rostro, revelando dientes amarillentos por la nicotina. ¡Qué luchadora! Eso me gusta aún más. Al instante siguiente sacó una navaja automática del bolsillo trasero, se abrió de golpe con la punta apuntando a la barbilla de Sarah. Está bien, dale un beso a tu primo mayor y lo olvidaré para siempre. Todo pasó en un instante, mi mente se quedó en blanco, como si me hubiera caído un rayo. Estaba muerto. Sarah no se movió, simplemente ladeó ligeramente la cabeza y me miró con una expresión que parecía preguntar, ¿puedo? Tragué saliva con fuerza y asentí. En cuanto obtuvo mi permiso, sonrió, era una sonrisa dulce, pero con un toque de locura. Tiró el fragmento al suelo, donde aterrizó con un crujido seco, y antes de que nadie pudiera reaccionar se abalanzó. ¡Pum! Un potente rodillazo partió en 2 el cuerpo de 90 kilos de Vince, el chicle salió disparado de su boca en un chorro de sangre. Mientras se doblaba, Sarah le agarró un mechón de pelo, le tiró la cabeza hacia abajo y levantó la otra rodilla. ¡Crack! El sonido de su nariz al romperse fue tan limpio y agudo como el de una zanahoria al partirse. No se detuvo, tiró de su cabeza hacia atrás por el pelo, obligándolo a levantar la vista mientras su mano libre arrebataba el molinillo de pimienta de la mesa del comedor. ¡Bam! ¡Bam! ¡Que sea él! 3 golpes contundentes en la cara de su guardia, pimienta mezclada con sangre y saliva, como si echara gasolina al fuego. Vince gritó y se desplomó de rodillas, la navaja automática cayó al suelo con un ruido metálico. Sarah se agachó, recogió el cuchillo y se lo clavó en el dorso de la mano, fijándolo a las tablas del suelo. ¿Qué mano era la que quería tocarme?, preguntó en voz baja, con un tono perfectamente sereno. Vince aullaba de dolor, pero ella se giró hacia mí con una sonrisa hermosa y aterradora en los ojos. Isen, ve a buscar el cuchillo de carnicero a la cocina, voy a preparar un guiso especial para tu madre y tu hermano esta noche. Mi madre y Kevin estaban paralizados de miedo, desplomados en el suelo como 2 sacos de cemento húmedo, el hedor a orina se hizo más fuerte. Respiré hondo, entré en la cocina y cogí el taco de cuchillos. Cuñada. Señora, me equivoqué, lo siento mucho. El enorme cuerpo de Vince era ahora una montaña de carne temblorosa, empezó a golpearse la frente contra el suelo, justo encima de la porcelana rota, manchando de sangre y pimienta una máscara grotesca. Soy un cerdo, mis manos son una porquería, ni siquiera soy humano. Con cada maldición se daba una bofetada en la cara con la mano libre, produciendo un sonido agudo y resonante. Sarah se agachó con el codo apoyado en la rodilla, observando con aire complacido cómo el mango del cuchillo subía y bajaba con sus frenéticas disculpas. Admitir que te equivocaste, reflexionó, con una voz como cubitos de hielo cayendo en un vaso, pero te equivocaste en mucho más que eso. Vince se quedó paralizado, con los ojos abiertos de terror, la mirada de Sarah se desvió hacia mí y en ese momento me ardieron los ojos, porque todo ese tiempo ella lo había recordado por mí. Cuando tenías 8 años, empezó, acorralaste a Isen en el retrete y le hiciste lamer la suela de tu zapato, ¿te acuerdas de eso?
Vince palideció. Cuando tenías 10, le metiste una rata muerta en la mochila y le dijiste que le darías una paliza cada vez que lo vieras y delataba. Con cada transgresión que enumeraba, golpeaba el dorso de la mano inmovilizada con el lomo del cuchillo y la sangre fresca se acumulaba entre sus dedos. Cuando tenías 12, lo empujaste a la fosa séptica y te paraste en el borde lanzándole petardos. Ella ladeó la cabeza, su sonrisa revelando un atisbo de colmillos. De verdad mereces morir, ¿verdad? Me apoyé en el marco de la puerta, con los nudillos blancos, todos esos recuerdos pútridos que creía haber enterrado, los que apestaban a aguas residuales, ella los estaba sacando a la luz. Vince se derrumbó por completo, con mocos y lágrimas mezclados con la sangre en su rostro mientras se golpeaba la cabeza contra el suelo. Pagaré, te daré dinero, me disculparé, seré su esclavo de por vida. Se arrastró hacia mí y su cabeza golpeó el suelo 3 veces más. Isen, hermanito. No, abuelo, solo di la palabra, dime qué hacer para arreglarlo y lo haré. Los únicos sonidos en la habitación eran su respiración entrecortada y el goteo de la sangre. Abrí la boca, pero mi garganta estaba obstruida como por algodón, así que esto es lo que se siente cuando alguien te guarda rencor. Sara se levantó, tomó el cuchillo de carnicero de mi mano y le dio un golpecito a Vince en el hombro con la parte plana de la hoja. ¿Un esclavo? Qué pena, solo tenemos una oportunidad para un perro guardián. Me miró y su expresión se suavizó. Isen, ¿deberíamos ponerle un collar? Vince, como si se aferrara a un salvavidas, se puso de pie, quiso abrazarme las piernas, pero no se atrevió y empezó a darse bofetadas de nuevo. Guau, 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 soy un perro, cuidaré tu casa el resto de mi vida. Sollozaba, ahogándose en sus propias palabras. Yo también puedo morder a la gente, si alguien vuelve a meterse contigo, lo mato. Bajé la vista y vi el corte en el dorso de su mano, la pimienta negra molida incrustada en la herida, parecía la arena que había mezclado con la comida que una vez me obligó a comer. De repente empecé a reír, reí hasta que me temblaron los hombros, hasta que las lágrimas corrieron por mi rostro y cayeron sobre su sangre. Vale, me oí decir con una voz ronca y desconocida, podría ser el perro. Sara arqueó una ceja, sorprendida de que estuviera de acuerdo. Me arrodillé y limpié un poco de la sangre de su frente con una servilleta y añadí en silencio mi condición, pero primero tenemos que sacarte los dientes por seguridad. Las pupilas de Vince se dilataron de horror y un gemido ahogado escapó de su garganta. Sara lo miró medio segundo y luego se echó a reír. El sonido fue como una ristra de campanillas de plata rotas por el viento, maníaco y dulce. Lo que diga mi marido. Movió la muñeca y el cuchillo de carnicero brilló a la luz, clac, un molar ensangrentado rodó por el suelo y se detuvo a los pies de mi madre, que puso los ojos en blanco y finalmente se desmayó. Sara agarró a Vince por el collar y lo arrastró como un saco de basura hasta el balcón, tomó una correa de perro, se la puso alrededor del cuello y ató el otro extremo a las rejas de seguridad de la ventana. Buen chico. No ladres antes del amanecer, dijo dándole una palmadita en la cara hinchada, mañana te pondremos la vacuna antirrábica. El viento nocturno azotó el apartamento, disipando el hedor a sangre. Sentía las piernas débiles y me apoyé en la mesa del comedor. Sara se acercó, me tomó la cara entre las manos y se puso de puntillas para besarme las pestañas, que aún temblaban. Isen susurró en voz baja y suave, ¿te sientes mejor? Miré mi propio reflejo en sus ojos. El niño pequeño que había estado acorralado en el baño, demasiado asustado para llorar, finalmente salía de la oscuridad infinita. Asentí y luego negué con la cabeza. Hay una cosa más, dije, recorriendo con la mirada a mi madre inconsciente y al cuerpo encogido de mi hermano. Tienen que ser ellos quienes rompan ese certificado de divorcio. Sara sonrió, metiendo un dedo en mi cuello y acercándome más. Me susurró al oído, con su aliento cálido, suave y peligroso a la vez. Esta vez, si alguien se atreve a intentar separarnos de nuevo, les cortaré la lengua. A la mañana siguiente, antes de que la niebla se disipara, el sonido de las sirenas despertó a todo el complejo. Isen Mellor y Sarafina Vance están arrestados por sospecha de agresión con agravantes. Vienen con nosotros.
Cuando el frío acero de las esposas hizo clic alrededor de mi muñeca, mi mente se quedó en blanco. Solo había un pensamiento: Sarah no puede meterse en problemas. En la sala de interrogatorios, las luces fluorescentes hacían que el aire se sintiera como un congelador. Me apresuré a hablar. Fue todo mío, yo lo hice todo. Mi esposa no tuvo nada que ver. La detective principal, una mujer de ojos cansados, levantó la vista. Tú solo les hiciste eso a 3 personas. Me quedé sin palabras, pero redoblé la apuesta. Sí, he tenido entrenamiento, perdí los estribos. En la habitación de al lado, sin embargo, Sarah estaba desconcertantemente tranquila. En el monitor pude verla reclinada en su silla, tamborileando con los dedos sobre la mesa como si llevara el ritmo de una canción. A mitad de mi declaración, la puerta se abrió y mi primo y su familia entraron. Oficial, queremos retirar los cargos, anunció Vince. Fue todo un malentendido. Mentimos sobre ellos. No pude entenderlo. ¿Cómo pudieron cambiar por completo su historia en tan solo unas horas? A pesar de que la policía los interrogó repetidamente, los 3 insistieron en que habían presentado una denuncia falsa. Terminaron recibiendo un sermón de la propia policía. A las 3 de la tarde, la puerta de hierro de la celda se abrió con un fuerte crujido y me cegó la luz del sol. Sarah esperaba al pie de la escalera. Se puso de puntillas para protegerme los ojos del resplandor, con una voz tan ligera como una pluma. Vámonos a casa, marido. En el coche, no pude contenerme más. ¿Y qué? ¿Cómo demonios hiciste eso? La miré al volante, conducía con una mano, con las uñas de un rosa radiante. Nunca adivinarías que había pasado la noche anterior golpeando a alguien con el dorso de un cuchillo. Cariño, alargué la palabra. ¿Ahora me estás guardando un secreto? Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, pero no respondió. Suspiré, imitando el tono amenazante que solía usar. Si no me lo dices, ¿me veré obligado a qué? Me miró con un brillo juguetón en los ojos. ¿Morderme? No. Me incliné hacia ella y le susurré al oído: esta noche dormiré en la habitación de invitados. El volante dio un tirón y el coche pasó por un badén. Isen, has aprendido a jugar sucio, dijo, mordiéndose el labio inferior. Detuvo el coche bajo la sombra de un sicómoro y apagó el motor. ¿De verdad quieres saberlo? Asentí, poniendo las manos en las rodillas como un colegial obediente. Me observó unos segundos, luego metió la mano en la consola y sacó una carpeta gruesa. Vale, pero tienes que prometerme que no me tendrás miedo después de oír esto. Lo único que me asusta es que no estés a mi lado. Ella soltó una risa suave y abrió el archivo. Mis ojos se abrieron de par en par. Estaba lleno de página tras página de material de chantaje, todos los secretos más oscuros de mi familia. Ahora finalmente entendí por qué habían sido tan rápidos en retirar los cargos. La voz de Sarah era baja y plana. Me llevó 1 año y medio recopilar todo esto. Mi garganta estaba seca. ¿Tú estuviste investigándolos todo este tiempo? No, estaba investigando a todos los que podrían hacerte daño. Abrí la boca, pero no me salieron palabras. Todos tienen secretos, no quieren que nadie lo sepa, dijo, tocando la carpeta. Si se atreven a hacerte daño, les haré pagarlo con intereses. Pensé en Vince y en mi familia, con sus caras magulladas e hinchadas, tropezando consigo mismos para cambiar su historia. Un escalofrío recorrió mi columna, pero fue seguido por una descarga de adrenalina. Así que, en la comisaría, todos se desvivieron por disculparse, fue por eso. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando reflejos dorados en sus pestañas. Extendí la mano y ahuequé su rostro, estudiándola atentamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con un extraño matiz de timidez en su voz. Solo trato de ver cómo se ve un ángel de cerca. Oh, hablo en serio, dije, inclinándome para besarle la punta de la nariz. Sarah, ¿qué hice para merecer que me cuidaras todos estos años? Se le pusieron rojas las orejas, pero fingió ser feroz. Sigue halagándome y luego filtraré todos tus secretos. No tengo secretos. Oh.
Abrió otra carpeta en su teléfono. En la pantalla había una captura de una vieja publicación mía de Facebook del instituto. Sarah me sonrió hoy. Estaba tan feliz que di 10 saltos. De verdad quiero que sea mi esposa algún día. Debajo del texto había una foto granulada y pixelada que le había tomado a escondidas de su perfil. Me morí de vergüenza en el acto. Señor Miller, empezó a leer con voz dramática y lenta, la sonrisa de Sarah es como un refresco de fresa, de esos que burbujean de dulzura. ¿Quién ha escrito esto?, me pregunto. Le tapé el teléfono con la mano, con la cara roja hasta el cuello. Toma un poco de misericordia, deja que tu marido conserve un poco de dignidad. Se dobló de la risa, dándome un codazo en el pecho. No te preocupes, todas tus viejas y vergonzosas publicaciones están protegidas por 10 capas de cifrado. Solo yo, tu esposa, tengo acceso a ellas cuando quiera. Suspiré derrotado, pero no pude evitar sonreír con ella. Afuera, el viento otoñal hacía que las hojas volaran en espiral por el parabrisas. Tomé su mano, entrelazando nuestros dedos. Entonces, ¿Cásate conmigo otra vez? Por supuesto.